Welcome, friends, and thank you for joining us on Ordinary People with Hannah and Nayeli. I'm Hannah. And I'm Nayeli. Hola amigos, bienvenidos a La Sobremesa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema, para mí al menos bastante nuevo, que me es hasta difícil traducir al español, pero bueno, en inglés es peace building y en español la mejor traducción que pude encontrar es construcción de la paz, que quizá lo hemos escuchado en los discursos de la ONU, pero pues no sabemos a veces muy bien qué significa, ¿no? Más bien estamos un poco más familiarizados con los procesos de paz en zonas de guerra, pero no tanto en lo que es la construcción de la paz. En esta ocasión también tengo la fortuna de que me acompañe nuevamente Yadira, que ya la habían conocido del episodio anterior, y Valerie también, que está aquí conmigo. Estamos listas para arrancar nuestra sobremesa y esperemos que si ustedes también tienen ideas, tienen preguntas, tienen cosas, pues nos los pongan ahí en nuestras redes sociales. Nosotros trataremos de darles respuesta o de conversar con ustedes, que eso es lo que nos interesa. Lo primero es que, como ya les comentaba, yo no sé para ustedes, pero para mí el concepto de peace building no me era familiar. ¿Su caso, para ustedes sí lo habían escuchado? ¿Estaban familiarizadas de alguna manera con esto? Sí, para mí no he escuchado de esto como un concepto. Por supuesto, he escuchado y hablado sobre la paz, del deseo de paz, pero nada más que la idea de ella. Nadie habla nunca de las acciones que necesitan ser tomadas para lograr la paz. Es claro que el tema es muy complicado y la mayoría de gente no sabe cómo ayudar y cómo influir en el tema. Y no conocen las maneras en que pueden ayudar. Sí, por supuesto. Gente habla sobre el deseo para la paz, pero ¿cómo puedo hacer para influirlo? ¿Sí, Yadira, era nuevo ya? El concepto como tal sí es nuevo. Sí había escuchado, por ejemplo, hace no más de 2 meses hubo una conferencia sobre la paz que se invitaron a todos los premios Nobel de la Paz a venir y dar. Fue un simposio que duró 3 días y hubo una caminata sobre la paz. Sé que al menos en México ha habido marchas sobre la paz, pero veía en sí esto como lejano, como era un conflicto no cercano a la vida cotidiana, a la gente ordinaria. Más bien como en una situación de guerra o en un conflicto, en una protesta, cosas por el estilo. Pero así tal cual como un concepto vivo, no lo conocí. Sí, nos pasa a muchos. De hecho, lo hablábamos con Liz un poco antes de la entrevista, que tuvimos tiempo de conversar con ella, que inmediatamente piensas paz, piensas guerra. Solo donde hay guerra se necesita paz. O sea, y en guerra pensamos en algo activo, a gran escala, que llega a los titulares de noticias. Pero cuando analizas estas personas que están realmente como estudiando la paz, como un sujeto de estudio, así como estudiamos matemáticas y ciencias y todo, hay gente que está estudiando la paz, te das cuenta de que ellos tienen hasta un catálogo de conflictos, ¿no? Y decían, pues hay más de 100 conflictos activos ahorita en el mundo. Yo 100 conflictos activos, pues no, o sea, te puedo enumerar quizá 10 así en mi cabeza, pero más de allá no pienso en eso como una amenaza para la paz. Lo pienso como lo que llega a los titulares, lo que nos llega en las noticias, lo que ya es, como ellos dicen, ya es una guerra de gran escala, ¿no? Ya no estamos hablando de otras amenazas para la paz. Y eso quizá me llevó a mí a reflexionar como, bueno, en nuestra comunidad pues, seguramente hay algunas amenazas, hay algunos pequeños conflictos que ya se están cocinando como para alcanzar un nivel más alto, quizás hasta un nivel ya de amenaza a nivel nacional o hasta a nivel internacional, ¿no? Cuando estos conflictos llegan a los titulares es porque ya es una amenaza fuerte, ¿no? A la seguridad y a la paz de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, Hannah mencionaba en el capítulo acerca de la violencia de las armas de fuego, que eso es algo que está muy presente aquí en donde nosotros vivimos, ¿no? Es algo, en el estado de Virginia es una amenaza constante. Creo que nos cansamos de ver titulares de las cosas que suceden en las escuelas con las armas de fuego. Y me preguntaba si ustedes lo ven igual ahora que escucharon el capítulo, o sea, ven a otras amenazas, digamos, a la paz en nuestra comunidad. Sí. En mi comunidad diría
es la violencia local, por ejemplo, y como dijiste, la violencia de las armas y como dijo Hannah, la violencia violencia doméstica y otros conflictos en nuestros barrios o áreas. Y podemos hacer cambios pequeños en nuestro barrio para ayudar con la situación, para construir la paz. Y esas cosas no siempre grandes, pero todos ayudan con la situación. Entonces, en muchos casos, las maneras en que podemos ayudar son indirectas, como ayudando tu barrio con un proyecto para la comunidad o ayudar con las personas sin hogares en tu ciudad y cosas como esos. Y también solo estando abierta a conversaciones con los temas no siempre están de acuerdo. Sí, en nuestras opiniones no siempre están de acuerdo. Sí, sí. Y hablando en una manera muy respetuosa. No sé la palabra, pero... Sí, respetuosa. Tú, Yadira, ¿qué observas en la comunidad? Para mí, después de escuchar el podcast, fue como ponerle títulos a lo que sucede. Y la verdad es que sí, una de las razones por las que yo me vine a vivir acá, o digamos que lo que nos terminó dando el empujón, fue precisamente que no se podía vivir en paz en mi ciudad en ese momento. Era un miedo constante, tan grande que ya no era manejable. Entonces recuerdo que cuando llegué aquí, lo primero que vi en las noticias había sido algo que había pasado en las escuelas, no me acuerdo en qué estado, precisamente de todas las artes. Y entonces, después de varios años, reflexioné que todo el tiempo se me olvidaba el lonche de mi hijo. Nunca se lo mandaba a la escuela, o de mis hijos, siempre se me olvidaba. Y un día me puse a reflexionar por qué. Y es que yo quería monitorear el área, porque no sentía que estuvieran seguros. Y al final de cuentas, eso te crea un estrés que después con cualquier conflicto se hace más grande. Y mi reflexión es que es muy importante entender lo que los otros opinan. Creo que se menciona en el podcast como qué es lo que el otro está pensando y ser curioso. Yo no entiendo a veces lo que el otro piensa y eso no significa que tengamos que pelear por eso. Solamente tratar de entender, ver en qué cosas coincidimos, en qué cosas no y a partir de ahí solucionarlo. Hay algunas organizaciones aquí donde estamos que trabajan con violencia doméstica y me pasó que hace poco, te comenté, Nayeli, estoy pasando por un conflicto personal, no dentro de mi casa, pero donde mi familia se ve afectada. Y me di cuenta que cuando nosotros empezamos a percibir la amenaza que hay afuera de nuestra casa, afuera de nuestra familia, empezó a haber conflicto interno. Y tuve que, de alguna manera, empírica al final de cuentas, como administradora o como líder de mi familia, decir, esto que está pasando ahorita entre nosotros no es por nosotros. Nos sentimos atacados por un conflicto afuera y eso está generando más conflicto interno. De alguna manera, constantemente he hablado con mis hijos de que tenemos que ser extra pacientes. Cualquiera de nosotros puede explotar en cualquier momento, pero no tiene que ver con una falta de respeto o amor hacia nosotros, sino más bien por el conflicto. Entonces, y esto solo es un núcleo familiar pequeño. Pasa lo mismo en la sociedad. Entonces, cualquier cosa te convierte en una amenaza. Por ejemplo, el día de hoy que hay un montón de noticias donde hay muchísimo conflicto en lo que ha sucedido a manera nacional, hoy fui extra paciente manejando. Hubo personas que me empezaron a cerrar el paso sin que yo los conociera nada y sí sentí esta amenaza. ¿Y si traen una pistola? O sea, está la situación tan tensa afuera que yo me sentía amenazada y no en paz. Entonces, particularmente hoy decidí ser más cautelosa. Por eso es como una estrategia, pero sin embargo, sí se siente una amenaza constante de tener que estar cuidando, o como se dice en inglés, stepping on eggshells con todo el mundo, porque cualquier cosa puede generar un conflicto mucho más grande. Claro, sí. Yo creo que lo que ustedes mencionan ambas es muy importante. Uno es el uno detenerse, el que un conflicto requiere dos partes, ¿no? Y a veces uno es el que tiene que decir, me retiro, o sea, me hago una pausa, como decías, hoy soy extra cautelosa, hoy no me engancho en una discusión, porque el ambiente está encendido,
Entonces, cualquier cosa puede llevar a un conflicto mayor, ¿no? Puede llevar a una situación que se nos salga de las manos. Muchas veces lo hemos visto que a veces manifestaciones que inician pacíficas acaban volviéndose muy violentas, que los ánimos están encendidos y cualquier chispa prende eso, ¿no? Entonces hay que saber a veces, y no, lo dice Liz muy bien, dice stop, think, build peace, ¿no? Detente, piensa y trata de hacer lo que construya paz. Y a veces si no puedes hacer nada, la mejor es la retirada, ¿no? O sea, a veces cuando no se puede nada, es la retirada. Y otra cosa qué importante, perdón que te interrumpa, Nayeli, pero... Adelante, Yadira. Es que sí es cierto, no hablamos de paz. Todas las noticias, y ustedes lo mencionan en el capítulo, lo que vende es la guerra. Incluso muchos de los imperios económicos que hay están basados en la guerra, en cómo defenderte. Curiosamente, esto va a sonar un poco extraño, pero ante la impotencia que siento en la situación que estamos viviendo como familia, ayer me puse a ver una caricatura, que después reflexioné, dije, ¿qué caricatura tan violenta? Primero, están persiguiéndolos todo el tiempo y están en conflicto constante con una persona gruñona. Y entonces, pero curiosamente, me quise poner a ver esa caricatura de cuando yo estaba pequeña, porque entonces le pasan cosas malas al gruñón y entonces yo me reía de lo que le pasaba. Y es como una manera y hasta les dije a mis hijos, es que es como imaginarme que entonces yo le hacía lo mismo a la persona con la que tengo conflicto ante la impotencia de no poder resolver. Pero desde entonces, desde chiquita viví en un ambiente, en una caricatura tan sencilla donde había una guerra constante. Reflexioné ayer y después de escuchar el podcast, no recuerdo haber tenido ningún tipo de educación de cómo resolver conflictos, de cómo crear paz, de cómo edificar paz en nada en absolutamente nada de lo que he estudiado. Así es. Sí. En las escuelas hemos visto que había algunas asociaciones locales, ¿no? De peace building, que iban a las escuelas y daban pláticas y la mayoría han desaparecido por falta de fondos. O sea, dicen que la acción va donde el dinero va. Así es la cosa. O sea, si hay dinero financiando ciertas cosas, eso se mueve, ¿no? O sea, entonces si hay dinero financiando guerra, esa mentalidad de guerra se mueve. Si hay dinero financiando paz, entonces esa mentalidad de paz también se va a mover en la sociedad. Yo también le preguntaba a mi hija, oye, ¿en la escuela les han enseñado algo sobre la paz? Y bueno, les enseñan la amabilidad, el compañerismo, pero realmente no les dan herramientas de solución de conflictos. Entonces, ellos hacen uso de lo que traen de casa, de si uno les enseñó algo, pero lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Cuando educas a tus hijos, pues les dices, oye, hay que compartir, no se pelea, no se pega, ¿no? O sea, eso se los enseñas desde que son bebés, pero de forma muy empírica. Y digo, a mí me gustaría desarrollar más herramientas para darles a nuestros hijos y que ellos ya no lo hagan solo pues como te guía la moral o te guía ese momento los sentimientos, sino que lo hagan con un conocimiento de que eso funciona. Cuando aplicas herramientas científicas probadas, funciona para resolver conflictos. Entonces, ¿cómo metemos eso en las escuelas? ¿Cómo metemos eso en los hogares ya como una práctica, ¿no? Cuando, como tú dices, traemos años y años y años y años de una educación muy diferente y de unas vivencias de vida muy distintas, ¿no? Tú, Valerie, ¿cómo ves? ¿Crees que nuestros hijos estén más conscientes de estas cosas? Es interesante. Creo que necesitamos ayudarlos a entender la paz y la construcción de paz. Y necesitamos ayudarlos a enfocar en eso porque como dijiste recientemente y hace muchos años, el enfoque ha sido en las guerras y los conflictos, etc. Pero necesitamos enfocar más en la construcción de paz. Y por supuesto, lo empieza con las organizaciones como nuestros trabajos, las oficinas, las empresas y por supuesto lo necesita poner en sus entrenamientos para todos quienes trabajan en las oficinas y otras empresas. Solo que necesita ser algo que hablamos. También creo que necesitamos dar un ejemplo por estar abierta con las personas con opiniones que son diferentes que nuestros y necesitamos venir a la mesa
con una actitud de curiosidad en vez de algo malo o algo parecido. Eso es importante para estar abierta en esos casos. Sí. De las cosas que Liz comentaba en su episodio, yo lo que más me sirve como herramienta, que me quedo, sabes que decía, 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. O sea, siempre estamos, o sea, uno defiende su verdad, ¿no? Dices, es que la verdad es esta. Y como decías, Valeria, a veces no escuchamos a la otra persona y también puede tener razón, su verdad también puede ser cierta. Y eso pasa en muchos conflictos que decimos, bueno, es que ese país o esa persona o ese grupo está mal, sin escuchar por qué lo dicen o por qué lo hacen o qué parte tienen. Y probablemente no todo lo que crean está bien y no todo lo que yo creo está bien, pero puede haber verdad en 2 lados que se oponen, ¿no? Entonces, mientras haya una disposición a construir paz y a construir acuerdos, creo que se puede lograr algo. Esa para mí fue la herramienta que dejó Liz, que más, yo creo que voy a llevármela de por vida, ¿no? O sea, cuando alguien esté diciendo algo que yo digo, no, empiezo a exasperarme porque digo, no puede ser que lo que está diciendo, tengo que entender que puede haber verdad detrás de esas palabras. Y eso es lo que yo tengo que buscar, esa verdad detrás de sus palabras para tratar de encontrar un acuerdo y un punto común, ¿no? Ustedes de las herramientas que nos dio Liz, ¿qué vieron útil? Sí, es como podemos tener una conversación con opiniones diferentes, pero deberíamos poder hablar sobre los temas sin violencia, sin conflictos, solo que hablamos sobre el tema y las diferencias en las opiniones en una manera tranquila. Lo que me quedé fue, y es que creo que estamos entrenados, e incluso haciendo una reflexión ahorita mientras ustedes hablaban, a evitar el conflicto. Y no podemos. Sería un trabajo exhaustivo y de hecho creo que es lo que sucede. Tratamos de acomodar todas las cosas para que no haya conflicto. Y los conflictos siempre van a existir porque cada quien tiene una opinión diferente, una educación diferente, tiene información diferente y absorbes la información de manera diferente también, ¿no? Es por eso que hay diferentes puntos de vista. Entonces estamos entrenados a evitar el conflicto, pero eso no crea paz tampoco, porque no lo podemos evitar. Entonces más bien es como estas herramientas, ¿qué hago? Sé que el conflicto iba a estar por cualquier circunstancia, en cualquier cosa, en comprar una cosa que subió de precio o en esto, darle el paso a alguien antes que tocó el claxon para pasar el rojo antes que tú. Lo que sea, siempre hay un conflicto. Más bien, entender que el conflicto es parte de la vida, entender que el punto de vista diferente es parte de la vida y de la sociedad, y entonces, ¿qué hago para que no escale en algo que quite la paz? ¿Cómo soluciono esto de manera pacífica? ¿Cómo entiendo lo que tú tienes que decir? ¿Cómo me hago respetar? ¿Y cómo te respeto? Sin que terminemos en un pleito. Creo que estar siempre en no te pelees, no te pelees, no te pelees, es como, eso no ayuda, porque entonces terminas explotando en algún momento. Porque tienes algo que decir que no puedes, porque te dicen, no, si lo dices, te vas a pelear. Creo que ahí es donde tendríamos que darle el cambio a nuestra conversación diaria de que, ok, dime lo que piensas, te digo lo que piensas, y incluso es algo tan sencillo como decía que el drill que hacen cuando va a haber un incendio, pero en este caso el incendio es perder la paz y entonces detente, piensa y busca cómo hacer paz, ¿no? Cambiar en eso, en vez de nada más evitar la discusión. Claro, sí, va a estar ahí, pero es cómo nos acercamos al otro. Sí. Con respeto, con escuchando, ¿no? No solamente queriendo dar nuestro punto, sino, a ver, te voy a escuchar. Vamos a encontrar las comunalidades. O sea, todos somos humanos. Es muy interesante cuando hablas con personas de diferentes culturas que tú piensas que son radicalmente opuestas a la tuya y te das cuenta que todos somos humanos y nos preocupan muchas cosas en común. A todos nos preocupa nuestra familia, nos preocupa vivir en paz, nos preocupa tener los medios para sobrevivir, nos preocupa si tenemos hijos, pues el futuro que van a tener nuestros hijos. Probablemente tenemos visiones diferentes de cómo luce eso en la realidad, pero compartimos una humanidad, compartimos estas preocupaciones básicas. ¿Cómo encontramos esos puntos donde podamos coincidir y crear algo de eso? Y no decir, vamos a encontrar 2 puntos donde no coincidimos para pelearnos sobre eso, ¿no? Sí. Creo que es un cambio de mentalidad, es un cambio de forma de pensar. Sí, tienes razón. Y es muy complicado y es muy difícil para compartir en una manera que está aceptado. Es difícil, es mucho. La mayoría de gente piensa más sobre las cosas
pasan en sus vidas y es difícil para stop, think, and, build peace. Ujú. Entonces es difícil, pero es algo que, por supuesto, necesita que compartirlo. Es difícil, pero necesario. Yo creo que estamos en un Sí, momento sí. en que Sí, es si no necesario. hacemos eso, nuestro mundo explota, ¿no? O sea, Sí. es casi que, como decía Yadira, o sea, no importa dónde te vayas, o sea, tú dices, bueno, me voy a mudar a este lugar buscando tranquilidad, y ahí encuentras otro tipo de violencia, encuentras otro tipo de amenazas, ¿no? O sea, ahí va a estar el conflicto. Cómo nos enfrentamos a él es la diferencia, ¿no? Creo que Yadira le dio en el clavo en ese sentido. Sí. ¿Algo más que nos quieran compartir el día de hoy sobre la paz? ¿Se quedan con alguna reflexión? Yo me quedo con tarea. Yo me quedo con mucha tarea que hacer en mí misma, porque en casa, ¿no? O sea, hasta en casa, digo, a veces, como mamá explotas y dices, ¿no? Entonces, híjole, me quedo con tarea, ¿no? Y le sigo trabajando en eso. Sí. Podemos empezar en nuestras casas, por supuesto. Claro, la palabra que más me gustó que usaste ahorita, Valerie, es porque es como cuando estoy entrincada, cuando estoy a punto de explotar, es la que me ha hecho bajar siempre. Se los comparto, es ser curioso. Tú lo mencionaste ahorita. ¿Está pasando esto? ¿Por qué está pasando? ¿Qué quisiste decir? Antes de explotar, ¿qué quisiste decir? ¿Me lo puedes explicar de otra manera? Yo creo que es lo que a mí me ha servido para desescalar las cosas. Y entonces tenía una amiga que me decía que una vez que también estaba en un conflicto me dijo, ponte de cabeza. Y yo, ¿cómo ponte de cabeza? Dice, ve las cosas desde otro punto de vista. Y yo, no, estás loca. ¿Cómo es? Dice, por favor, ponte de cabeza. Vas a ver qué diferencia hace. Y entonces después entendí que es que nada más velo desde otro punto de vista, de arriba, de abajo, de un lado, del otro. Como decías tú, Nayeli, es que no tienes toda la verdad. Y tu verdad es cierta. Yo siempre le digo a mi familia, tus sentimientos son válidos, no los estoy invalidando. Déjame entender de dónde salieron para ver si podemos empatar y resolver el conflicto. Y déjame validar tu verdad. A lo mejor no lo veo, pero eso no significa que no exista. Entonces, la otra tarea que me llevo me quedé con esa curiosidad de ir a revisar algunas de las conferencias de paz que dieron todos estos premios Nobel de la Paz. Yo creo que tienen mucho que decir, aunque sean conflictos muy grandes. En ese momento dije yo, bueno, luego, porque no importa, son conflictos lejanos. Y después de escuchar este podcast que grabaron ustedes y lo que la invitada tenía que decir, me di cuenta, no, es que todo esto es tan cercano, es que es cotidiano, es diario. Sí. Eso queremos dejarles a ustedes, es decir, muchas veces vemos lejano, los vemos como nosotros que somos personas comunes, no podemos hacer nada, y sí podemos. O sea, la paz se construye, se empieza en casa, en nuestra comunidad, y eso va creando condiciones de unión social, condiciones de cohesión social que previenen conflictos más grandes, que previenen, si tenemos una familia unida, una comunidad unida, eso previene conflictos. ¿Por qué? Porque tienes una contención. Cuando hay un conflicto, la comunidad llega y dice, no, a ver, tranquilos, vamos, lo arreglamos, no hay problema, ¿no? Es lo mismo pasa en la familia, ves a los hijos, a los hermanos pelearse y llegan los papás y dicen, a ver, calma, encontremos una solución, busquemos la manera. O sea, es lo mismo y eso se escala a nivel país, a nivel naciones, a nivel mundial. Ese es el mensaje que queremos dejar, que la paz se construye desde la molécula, que es uno mismo, después sube a familia, comunidad, país, mundo. Todos tenemos un poquito de responsabilidad en eso y es solo tomar esa parte, ¿no? O sea, yo sé que no vamos a irnos a solucionar una guerra mundial, pero sí tenemos ahí un pedacito que contribuir todos, ¿no? Yo creo que podemos, si todos hacemos esto ahorita, podemos prevenir una guerra mundial en el futuro. Imagínate qué padre sería que todos tuviéramos herramientas para solucionar conflictos de manera pacífica y entonces no habría necesidad de armas y de otras herramientas, ¿no? Donde, como te dije en mi caricatura, yo me imaginaba que le pasa algo malo al otro, donde tal vez si tuviera otras herramientas me podría pensar, ¿cómo le puedo ayudar para que esté más contento? A lo mejor le duele, no sé, la espalda, ¿no? Y a lo mejor si le doy una crema para la espalda, en realidad se le quita su dolor y termina de dejar de molestarme a mí. Es como... Nunca sabemos qué está pasando, ¿no? Y sería genial que nuestros hijos, todos los pequeños que están creciendo, los jóvenes, tengan estas herramientas. Muchas gracias, chicas, por acompañarme. Yo les cedo el micrófono para que se despidan, pero primero me voy con lo último que me quedo es, acuérdense, paren, piensen y construyan paz. Sí, las palabras para vivir. Exacto. Muy bien. Gracias, Valerie. Yadira. Siempre sé curioso. Siempre. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en la próxima sobremesa.